Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos míos. Muchas gracias por acompañarme en otro video que vamos a hacer sobre paneles solares. En esta ocasión, aprovechando esta deplorable condición en la que se encuentran, vamos a hacer la prueba de cuál es la diferencia de rendimiento entre un panel sucio y un panel limpio. Para esto, acompáñenme a ver este video, en donde ahorita rápidamente voy a limpiar solamente un panel y vamos a hacer pruebas de mediciones tanto de corriente como de voltaje entre cada uno de ellos. Así que, pues bueno, vamos a comenzar. Pues muy bien, como se logra observar, muy rápidamente hemos limpiado uno de los paneles, el otro lo hemos dejado como estaba inicialmente, con una suciedad que ya tenía en la parte de arriba acumulándose con los días. Entonces, pues bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser desconectar ambos paneles del sistema actual para, con la ayuda de un multímetro, proceder a tomar las mediciones que cada uno de ellos nos arroja en estas dos diferentes condiciones. Muy bien, amigos, teniendo multímetro en mano, colocándolo en lectura de corriente directa y teniendo las dos terminales de nuestro primer panel solar limpio, vamos a medir qué voltaje nos está entregando en cada una de sus terminales. Muy bien, como podemos ver en el multímetro, nos está entregando el panel limpio un voltaje de 35.40 volts de corriente directa. Ahora vamos a hacer la misma prueba con el segundo panel que se encuentra sucio. Teniendo en mano las terminales de nuestro segundo panel, colocamos las puntas del multímetro para medir el voltaje en ellas y podemos ver que nos está entregando prácticamente un volt de diferencia, un volt menos con respecto al panel que acabamos de limpiar hace un momento, en este caso 34.28 volts. En pantalla estaré dejando las especificaciones que el fabricante nos da de estos paneles cuando trabajan en lazo abierto o en lazo cerrado, para compararlo con las mediciones que estamos tomando en este momento. Regresando nuevamente a nuestro primer panel y con ayuda de unas pinzas amperimétricas, vamos a medir la corriente en el circuito cerrado de este panel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar su terminal positiva y negativa y lo vamos a cortocircuitar de esta manera. Entonces, con la ayuda de nuestro amperímetro colocado en corriente alterna, vamos a poner el cable dentro de las pinzas para poder apreciar que dentro de este panel limpio están circulando 8.8 amperes cuando lo cortocircuitamos. Muy bien, y procedemos a hacer esta misma prueba con nuestro panel sucio. Estando ya enfrente de nuestro panel sucio, vamos a hacer la misma prueba. Vamos a cortocircuitar la terminal positiva con la negativa del mismo panel y vamos a colocar las pinzas en el cable correspondiente, en donde podemos ver que de igual manera la corriente dentro de este está siendo afectada
dándonos una corriente de 8.1 amperes. Al igual en pantalla les voy a dejar la especificación técnica de nuestro fabricante, en donde nos dice la corriente en condiciones ideales, cuál es la máxima corriente que generan nuestros paneles en una condición ideal. Va a ser con estas ramificaciones para conectar los dos paneles en paralelo. De esta manera, y de acuerdo al funcionamiento de los diodos internos que tiene cada uno de los paneles, para esto lo que vamos a hacer es agarrar ambas terminales negativas de los paneles y conectarlo a un racimo Y. De esta manera, ambas terminales negativas de un panel están conectados así en un solo punto, que es este, y vamos a proceder a hacer lo mismo en ambas terminales positivas. Muy bien. De esta manera vamos nosotros a tomar el voltaje en este punto. Vemos que estando ambos paneles en paralelo, tenemos un voltaje de 34.8 volts. Y ahora procederemos a medir la corriente que circula entre ellos. En la terminal positiva de nuestros paneles solares, en donde podemos ver que el consumo de corriente son 0 amperios. ¿Qué es lo que significa esto? De que a pesar de que un panel se encuentra más sucio que el otro, que la suciedad pueda representar hasta cierto punto un grado de sombreado, los diodos, los 3 diodos que componen a este panel en la parte interna, hacen su función para evitar que haya pérdida de energía de un panel a otro. Muy bien amigos, y como prueba final, lo que voy a hacer va a ser limpiar el segundo panel para compararlo con estos dos paneles que se encuentran sucios, para conectar cada uno de ellos al sistema, generarle una carga al sistema y a través de nuestro software de monitoreo ver cuál es la potencia que nos entregan un par de paneles conectados en serie limpios contra un par de paneles conectados en serie sucios. Muy bien, de esta manera podemos ver que ya tenemos dos paneles limpios. Vamos a observar que tenemos aquí dos paneles sucios, y lo que vamos a hacer ahorita es desconectar estos dos paneles limpios del sistema que tenemos funcionando ahí abajo. Vamos a desconectarlo. Muy bien, tenemos desconectados los dos paneles limpios, y de este lado vamos a desconectar este otro par de paneles que tenemos aquí en paralelo, para solamente dejar el par de paneles sucios que nos interesan. A nuestro sistema tenemos conectado solamente el par de paneles sucios. Son dos paneles de 250 watts. Vamos a la parte baja de la casa para prender la parrilla eléctrica e incrementar así la carga de la casa y ver cuánta potencia nos ofrecen este par de paneles en estas condiciones. Vamos para abajo. Muy bien, aquí podemos observar que de un par de paneles de 250 watts cada uno, dando en teoría en total 500 watts, nos están suministrando apenas 324 watts, 337 watts. Esto es apenas lo que nos suministra un par de paneles de 250 watts, recordando en condiciones sucios. Voy a incrementar la carga de la casa solamente para corroborar que este valor es el máximo que nos puede proporcionar nuestros paneles en este momento.
De esta forma la carga de la casa está incrementando a más de casi 1500 watts y la potencia de nuestros paneles nos siguen suministrando lo mismo. Recuerdo, son dos paneles de 250 watts, pero en las condiciones en las que se encuentran son sucios. Nos da un voltaje de 50 volts a casi 6.4 amperes, lo que nos da 332 watts. Muy bien. Ahora sí, vamos acá. Voy a desconectar el par de paneles sucios para proceder a conectar el par de paneles limpios. Muy bien, de esta manera ya tenemos conectados nuestros par de paneles limpios y vamos nuevamente a la parte baja de la casa para incrementar la carga y ver cuál es la potencia máxima que estos nos ofrecen en esta condición. Muy bien, estamos nuevamente dentro de la casa, en donde podemos ver la desconexión de los paneles y nuevamente la reconexión de los mismos. Y podemos ver que estos nos dan un poco más de amperaje, más bien de potencia a la salida. Ahora con la prueba voy a incrementar la carga a la salida de la casa para corroborar que nos está entregando la máxima potencia nuestros paneles limpios. Se ha incrementado la potencia del consumo de la casa y podemos ver que nuestros paneles, nuestro par de paneles limpios nos están entregando 51.9 volts, 54 volts a 6.7 amperes, dándonos un total de potencia de 362 watts. Sin duda, mayor potencia con respecto a nuestros paneles sucios. Y pues bueno, después de haber hecho las pruebas, regresamos nuestro sistema conectado a como estaba en un principio. Pues bueno amigos, como pudieron ver, este video fue realmente muy rápido y muy sencillo, demostrando la diferencia de funcionamiento entre un panel limpio y un panel sucio. Recordándoles que siempre teniendo un sistema limpio es la forma en que podemos obtener siempre el mayor rendimiento de nuestros dispositivos. De esta forma me despido de ustedes, esperándolos en un futuro video y como siempre deseándoles lo mejor. Cuídense mucho, no olviden de suscribirse y nos vemos a la próxima. Hasta pronto.